Hola amigos del canal, vamos con un nuevo vídeo y en este vídeo vamos a ver una de las maneras también que podemos sembrar una planta de aguacate. Directamente la semilla en tu finca. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Esto es un mini germinador, vamos a llamarlo mini germinador. Es una garrafa de estas de abono. Es nada más para que... Pero claro, hay que estar pendiente porque fijaros, es nada más para que germine, ¿ves? Ahí ya está empezando a salir la raíz. Bueno, pues mis huertos de aguacate no están muy alejados de mi casa, pero pues aquí lo tenía aquí más a mano y así les pongo el agua, les pongo la agüita y ellas van empezando a echar, a brotar esa raíz. Decir esto, que primero nosotros ponemos la semilla del aguacate en la tierra, incluso la podemos poner, ahora lo vamos a ver, en un vaso con agua, es un método que hace también la gente, también funciona, simplemente es para darle esa humedad, para incentivar que esa semilla pues empiece a botar la raíz, ¿vale? Ahí estamos viendo, hay que tener cuidado porque que lo que queremos es, hay que tener cuidado, estar pendiente para que esa raíz no dejarlo mucho tiempo y nada más que germine, llevar esa semilla a campo, o directamente podemos llevar la semilla directamente a campo y no hacerlo así de esta manera. Yo como pues estoy por aquí por mi casa y tal, o por las tardes lo que sea, pues ya llevaban unas 2 semanas por ahí, digo voy a mirar las semillas y ya han empezado a germinar, entonces ya voy a poner algunas de estas en campo, ¿vale? ¿Qué pasa? No podemos dejar esto mucho tiempo aquí porque si no vamos a tener el mismo problema que vamos a tener en vivero, que va a llegar la raíz al suelo y se va a empezar a enroscar. Entonces esto simplemente, si hacemos esto, que tenga más profundidad, pero yo como estaba pendiente, todas las semanas iba mirando las semillas a ver si habían germinado. Las sacaba con cuidado y ahí estamos viendo que ya ha empezado a germinar. Si no, directamente podemos también sembrar en campo. Como siempre, antes de empezar los vídeos, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que comparte los vídeos. Hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo. Hago consultas personalizadas para si alguien quiere hacer una consulta conmigo. Hay un número... Perdón, sí, hay un número de teléfono en la descripción y en un comentario. Consultas personalizadas. Ahí estamos viendo el otro método. También puede ser así para incentivar a que salga esa raíz y después ya llevar esa planta a campo, o directamente sembrar la semilla en el campo. Bueno, hay un número de teléfono, tengo un curso sobre la nutrición del aguacate, está bastante bien. Cualquier quien esté interesado me pregunta por WhatsApp sin compromiso, no sería de manera gratuita, pero sería por un precio económico. Seguimos con el vídeo. Decir que cuando sembramos la semilla, esto ya hice un vídeo hace tiempo, quizás haga otro para la gente más principiante que está empezando en esto. La semilla hay que sembrarla, si os fijáis, la semilla de aguacate tiene una parte más gorda y una parte más puntiaguda. La parte puntiaguda es la que va hacia arriba, la parte más gorda de la semilla es la que va hacia abajo. Esta semilla, por la información que me dieron, es de un árbol antillano, o sea, es buena para después injertarlo, ¿vale? No nos sirve hacer esto, o no es lo recomendable. Hay gente que lo ha hecho, hay gente que le ha funcionado. No es lo recomendable hacer esto con semillas de un árbol, por ejemplo, de un hass, porque un hass, la semilla no sabes ni lo que es, porque es un cruce, es como un clon. El aguacate hass fue una variedad pues clonada, o sí, no es que sea modificada genéticamente ni nada de esto, sino fueron mezclas que se hicieron de diferentes variedades de aguacate para hacer la variedad hass. Entonces no es recomendable utilizar semillas de aguacate hass o de otros aguacates. Lo que en Sudamérica los llaman aguacates criollos, aguacates que estén acostumbrados en tu zona, que sean árboles fuertes, adaptados a tu zona, podrían servir. Nosotros aquí los más que utilizamos para hacer esto, como patrones se llama, que es sembrar esa semilla, esperar a que esa semilla se haga un pequeño árbol y ahí injertamos a una variedad que nosotros queremos. En este caso puede ser hass, puede ser fuerte, puede ser Pirketon, la variedad que nosotros queramos, ¿vale? Me dijeron que era ahora voy a explicar qué es lo que estamos haciendo aquí.
Me dijeron que era una semilla de antillano. Yo vi el árbol. A veces la gente ni sabe bien la semilla que es, pero supuestamente es de una variedad de antillano. Entonces voy a probar a sembrar 2 o 3 pepas de estas en algún sitio que tengo todavía aquí en la finca, que me cabía algún arbolito, y voy a hacer una prueba con 2 o 3 semillas de estas para injertar. ¿Vale? Seguiremos documentando aquí en el canal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? ¿Qué es lo que estamos viendo? Abrimos un hueco. Abrimos un hueco para que esa tierra se quede más suelta. Como dijimos la otra vez cuando sembramos el árbol, lo mismo vamos a hacer aquí. Vamos a intentar remover esa tierra para que la tierra, en sus primeros meses de vida de ese árbol, que ese árbol pues tiene una raíz más pequeña, no tiene mucha fuerza, para que se encuentre pues esa tierra en los primeros meses que vaya creciendo, que la tierra no esté muy dura, no esté muy compactada, y esas raíces tengan más facilidad para poder ellas crecer, ¿vale? Entonces abrimos un hueco de dimensión más o menos, tampoco tiene que ser muy grande, pero un hueco, podemos abrirlo, si fuera un poquito más grande y más hondo que este, incluso mejor. ¿Qué he hecho? Añado un poco de tierra, añado un poco de compost, que es lo que estábamos viendo antes. Ahí estamos viendo la semilla con esa pequeña raíz. Añado, solo lo que he añadido ahora de momento es compost natural, que es de estiércol concretamente este es de estiércol de caballo con hojarasca y un poco de gallinaza, pero ya compostada. Este compost ya tiene meses, todavía se ven algunas, sobre todo de acerrín, del esto del caballo, ¿no? De la cama del caballo y todo esto, pero ahí vemos que ese compost está compostado de varios meses, semi-compostado, y es lo que queremos para intentar que no darle patógenos a esa semilla, que pueden tener los estiércoles frescos, y no un exceso de nitrógeno que puede quemar la planta con los orines frescos, y bueno, todos los beneficios que hemos visto ya de lo que tiene un estiércol compostado o un compost. Esto es un compost de estiércol. Es estiércol de caballo con algunas hojarascas también, algo de hierba también tenía, materia orgánica y un poco de gallinaza. Cuando limpié todo, pues de aquí, de los desperdicios de mi casa y todo esto. Bueno, y también tiene este compost, tiene restos de verdura, o sea, es un compost rico, con estiércol, con restos de verdura de mi casa, con gallinaza y con hojarasca. Esto se va volteando y sale un compost, pues muy bueno. Entonces, no tiene más dificultad. Abrimos un hueco grande, bueno, de unas dimensiones considerables. Si es incluso un poquito más grande que este, mejor y más hondo. Intentamos que no revisar bien, por eso estaba metiendo con la mano anteriormente, aquí ya estoy aplicando el agua, pero anteriormente estaba revisando con la mano que justo donde voy a poner la semilla, digamos en los 20 centímetros que hay por ahí para abajo, que va a salir esa raíz pivotante, que asegurarme de que no haya una piedra grande que puede llegar a esa raíz pivotante y torcerme esa raíz, y en consecuencia tener problemas de raíz enroscada, de raíz de cola marrano, raíz de todos estos problemas que tenemos, ¿no? Entonces hacemos un hueco, nos aseguramos de sacar las piedras más grandes, nos aseguramos de que por lo menos en el hueco que nosotros hagamos, escarbamos un poco profundo, tampoco hace falta tanto, pero un poco, asegurarnos de que no haya ninguna piedra que nos pueda afectar a la raíz que va hacia abajo, que se llama la raíz pivotante, ¿vale? Y dejamos la tierra más sueltita, la vamos mezclando con compost, ponemos la semilla, pues ahí ya lo tenemos más fácil porque ya sabemos dónde está la raíz y dónde va a salir el brote. Repito, para la gente más que se está iniciando en esto, la semilla tiene una parte más puntiaguda, que es la que va hacia arriba, que es por donde va a salir el brote, y la parte más redondeada, más gorda, es donde va a salir la raíz. Ahí lo hemos visto en el vídeo. Y después simplemente añadimos agua, añadimos abundante agua para que toda esa zona se quede, toda esa tierra, todo ese compost, se queden húmedos y retengan humedad. Entonces, de momento, solo hace falta añadir materia orgánica, que es lo que le estamos dando, y algunos nutrientes, obviamente, también materia orgánica y nutrientes. Ese compost, de momento no haría falta más nada
para abonar. Ya cuando la planta empiece a salir su brote, sus brotes y sus cosas, pues ya empezaremos a ponerle ciertos abonos, ¿vale? De todas maneras, ya le puse un microespesor, ahí lo estamos viendo. Cuando se abone la finca, dependiendo del abono, hay que acordarse si vamos a abonar un poco fuerte, no poner abono muy fuerte a esa semilla, no la vayamos a quemar la planta. Pero si por ejemplo vamos a añadir, como yo suelo añadir de vez en cuando, un té de compost, todas estas cosas naturales, si no van muy fuertes, también pueden regarse y le va a venir, pues va a tener beneficios sobre esta nueva semilla y sobre esa nueva raíz. Nada, se me ha hecho el vídeo un poquito largo, espero que les guste. Poner esto en práctica porque la verdad es un método que ahora con los problemas que hay de si conseguimos la semilla es una de las mejores maneras. Si consigues las semillas de un buen patrón, pues es una buena manera de ir pues sembrando más plantas si tienes sitio donde hacerlo, ¿vale? Lo único que después, acordémonos, para la gente más principiante, tienes que injertar a una variedad productiva, porque esa semilla sería, por ejemplo, sería una semilla de antillano. Bueno, ya seguiremos grabando a ver el proceso de esta semilla. Un saludo.